Yo siento que el producto de Instagram, todo depende de cómo lo vas a recepcionar. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a recepcionar? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo voy a tirar un carro de croissant al horno, cuando te estoy hablando de un carro son 200, 300 croissants, y tú crees que van a salir los 300 croissants como la foto que viste en Instagram, estás 100% equivocado. Porque no va a ser así. Porque desde que pusiste el primer croissant en esa bandeja hasta el último, va a haber una diferencia en esa masa, van a pasar temperaturas, va a haber un reposo distinto. Entonces van a estar todos no iguales, pero siempre va a haber una pequeña diferencia. En este podcast Comida, Familia y Amigos nos encanta tener entrevistados que están en las grandes ligas, formadores y en este caso el área de la pastelería, que es algo que va siempre hacia arriba. Tenemos un súper invitado que ya te voy a contar, que nos va a contar de su historia, qué es lo que está haciendo ahora, nos va a dar también consejos para las nuevas generaciones. Es alguien bien entretenido, así que estoy seguro que te va a gustar esta entrevista en este podcast Comida, Familia y Amigos. Pero antes de seguir, quiero dar las gracias a todo el equipo de Cursos de Cocina por hacer posible esta entrevista y no olvides suscribirte en YouTube, en Spotify a nuestro canal. También déjanos tu comentario porque nos encanta leerte, sobre todo si tienes algún entrevistado o alguna entrevistada que quieres que tengamos acá sentado en nuestro podcast. Estoy feliz de poder recibir hoy a un referente de la pastelería nacional que también lo hace en Latinoamérica, don Julio. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, Rodrigo. Nos encanta recibir invitados de todas las áreas. Bueno, han pasado profesores veganos acá, de cocina, baristas y específicamente ahora todo lo que tiene que ver con la pastelería. Tú también has ido avanzando por lo que es la bollería, también has ido con la chocolatería. ¿Hay algo en particular que te guste más de todas las cosas que has podido ir aprendiendo en estos años? Sí, a mí personalmente uno de los ingredientes y una de las áreas que más me gusta, me apasiona, siempre va a ser la chocolatería. La chocolatería y obviamente pastelería de vitrina y siempre estar al día con todas las nuevas tendencias que se están llevando. ¿Y tú recuerdas por qué te gustó como la pastelería de vitrina y la chocolatería? ¿Qué fue esto como que te hizo clic en algún momento de tu vida? En lo particular, a mí la chocolatería, porque siempre me gustó, porque es un área muy específica. No cualquiera trabaja, no cualquier pastelero siempre se dedica, por ejemplo, a lo que es chocolatería. ¿Ya? Entonces, siempre me gustó como las áreas que son como un poco más solitarias y eso fue lo que más me gustó dentro del mundo gastronómico. Porque, por ejemplo, tú estás en un hotel, están los cuartos fríos, cuartos calientes, gigantes. De ahí siempre está la pastelería que es más pequeña, pero el área de chocolatería siempre es un área muy chiquita, con unas temperaturas especiales y eso es lo que más me ha gustado. Y siempre ir perfeccionándose en todo lo que uno quiere hacer. Tú eres de Coyhaique. Soy de la ciudad de Coyhaique. ¿Toda tu familia es de la zona también? ¿Cómo fue salir de Coyhaique? Porque tú también no estudiaste específicamente en Coyhaique, fuiste haciendo carrera. ¿Cómo fue todo eso? Claro, yo a los 17 años, después de salir de cuarto medio, me fui a la ciudad de Valdivia y estudié ahí en INACAP de Valdivia. Estudié el técnico en gastronomía. Cuando entré a los 17 años fue complejo, porque tú a los 17 años muchas veces no sabes para dónde va todo. Entré a un área, a una carrera que cuando entré, por ejemplo, no me gustaba la pastelería, ¿ya? Me gustaba comerla, ¿no? Pero hacer, no, porque decía, es todo muy exacto, hay que pesar todo. No, qué complejo, me gusta más los fuegos. Y con el tiempo me fui enamorando de la pastelería hasta que cuando salí a hacer mi primera práctica, que fue en un hotel en Puerto Vara, recién me di cuenta que en realidad lo mío era la pastelería. Pero nunca he dejado de lado la cocina tampoco. Siempre soy de esos pasteleros que si tú me dices, oye, aquí tengo un pescado, tengo una carne, la puedes hacer, darle un punto, lo puedo hacer. De hecho, he hecho clases de cocina también. Eso es un poco como, claro, aprendiste las técnicas obviamente, pero tú te especializaste Sí.
en esa Sí, área de sí. la chocolatería. De la chocolatería y claro, y en la pastelería en general. Y después con el tiempo, una de las cosas que me fue pasando a mí es, después de un viaje que gracias a Dios tuve, que fue en Francia, ahí me di cuenta que lo que uno tiene que hacer, lo primero es rescatar las técnicas y los ingredientes. ¿Ya? Y desde ahí me fui como a aprender bien lo que era lo básico, las técnicas básicas, y después de eso ya tú puedes empezar a crear. Siento que eso es como lo principal para un pastelero. Tienes que aprenderte las bases, siempre. No puedes llegar y pretender hacer una pastelería de vitrina si no sabes hacer un kuchen. Es como un pensamiento que tengo siempre. Y siempre que quieras rescatar algo, ya sean ingredientes, es rescatar el ingrediente, pero nunca sobrellevar el sabor original del ingrediente. No sé si me explico bien. Ya, eso es súper importante porque a veces nos pasa que te invitan a pastelerías o restaurantes y te dicen, mira, aquí tienes un postre y te explican un postre con cinco sabores distintos y tú empiezas a comer y lo único que sientes es gelatina y crema. Entonces, siento que eso muchas veces hay que rescatar más. Es como el sabor original. No, no, por ejemplo, pensar que tu postre va a ser mejor si yo digo, este postre es una crema de mora con eucalipto que tiene menta y que después le agrego pistacho. No. Prefiero que digas, este es un postre de mora y pistacho. Llevando eso, cosa que al momento de probar yo pueda entender los dos sabores y sentirlos, para mí está bien. ¿Y en qué momento crees que te diste cuenta de eso? Porque es posible que en la instrucción Ujú, universitaria ujú. no te lo dicen así de simple, o No. sea, como menos es más, lo básico, que sea rico, pero también tiene que lucir bien. ¿En qué momento crees que te diste cuenta de eso? Yo me di cuenta de eso con el tiempo, probando, ¿ya? Y como te decía, a mí el viaje a Francia me cambió mucho la mentalidad. Eso fue, es como muy clave. Esto fue el 2018. Siempre comentan que la pastelería o la cocina es la francesa, la madre de Ujú, todas. ¿Cómo fue la experiencia? A ver, porque en ese momento, antes de ir a Francia, ujú. tú ya habías salido del Sí, país. obvio. Cuéntame ahí. Sí, lo que pasa es que anteriormente a eso, mira, siempre, por ejemplo, yo soy un pastelero bien autodidacta, ¿ya? Siempre, nunca tuve tantas opciones ni posibilidades de poder viajar tanto. Entonces, pero siempre me enfoqué en que lo que veía en un libro o algo tenía que hacerlo tal cual. Eso es como mi meta. Las terminaciones tienen que ser muy bien hechas en la pastelería, ¿ya? Pero como te decía, cuando nosotros llegamos a Francia nos damos cuenta que, por ejemplo, ellos dicen, esta es una tarta de higo. Y tú pruebas y sientes higo, higo, higo todo el rato. Si bien ellos ven la estética, pero lo principal de ellos es el sabor. Que eso tiene que ser lo principal. Hoy en día, por ejemplo, como me decías hace un momento, el menos es más. Siento que hay pasteleros y cocineros que se refugian en el menos es más. ¿Por qué? Porque no quieren seguir muchas veces las tendencias de decoraciones, no quieren seguir aprendiendo. Para muchos, por ejemplo, pasteleros, pagar un curso es como, no, y prefiero irme de vacaciones con este dinero que pagar un curso, ¿ya? Y desde ahí siempre se enfocan en el menos es más. Para mí es siempre como, dame el más, no me des el menos, quiero el más. Y desde ahí, por ejemplo, yo aprendí así. Aprendí a, por ejemplo, ver bien primero lo base y después ya me fui dando cuenta de hacia dónde iba la pastelería. Y tienes que encontrar un equilibrio entre el sabor y la decoración. Ya, porque por ejemplo, podemos ver postres muy ricos, pero muchas veces si de estética no está bien, perdón, visualmente, no se va a vender. Pero si visualmente está bonito y más encima después cuando lo comes está rico, tienes un complemento 100% bien hecho. Cuando llegaste a Francia, ¿cómo sentiste que era tu nivel? ¿Te sentiste que estabas como bien en cuanto a técnica, en cuanto a tu paladar, o sentías que te faltaba mucho y que iba a ser como complicado porque tú ibas a aprender? Ujú. ¿Se te hizo difícil o fue fácil? Claro, primero que todo uno lo que ve es que de nivel nosotros estábamos bien.
estábamos bien y desde ahí también aprendimos muchos tips de cómo hacer una clase. Porque claro, llegamos a una escuela que era la École de Notre y era muy distinto a cómo uno hacía la clase acá. Entonces, desde ahí tú vas aprendiendo y vas tomando tips, pero técnicamente, gracias a Dios, siempre he encontrado que uno va bien. Pero es todo por un tema personal, porque si tú no estudias, esto no se va a dar nunca. Estando en Francia, ¿cuánto tiempo estuviste hasta que ya regresaste a Chile? Nosotros estábamos 20 días cada viaje. Sí. ¿Y ¿Por qué? eso lo has podido hacer más de una vez? Sí. Sí, eso lo hice el 2018 y 2019. Y si Dios quiere pronto, igual voy a viajar de nuevo a Europa. Cuando ya vienes con estas técnicas y ya te paras en el medio nacional y tú también eres formador, Sí, entonces tú también empiezas a enseñar a las personas, te das cuenta que a veces hay una brecha en esto que hablabas antes de lo básico, de las técnicas básicas que no se les da la importancia. Lo comentaste antes, pero ahora tú vienes y quieres enseñar y hay veces que el nivel no está como para poder enseñar y hay que nivelar. sí. El tener que nivelar hoy día, por ejemplo, a nosotros nos pasa en el lugar donde uno trabaja, que es, yo hoy día di un salto en mi carrera, que fue de la educación, a una fábrica de pastelería y panadería, donde muchas veces hay que entender, por ejemplo, qué es lo que hay y qué es lo que hubo dentro de esa empresa. Porque imagínate que yo estoy en una empresa que tiene 20 años. Entonces hay recetas que tienen 20 años, que obviamente uno quisiera mejorar, pero yo también respeto lo que viene. Hay que respetar siempre la historia. Yo, por ejemplo, no voy a ser un crítico de un pastelero porque lo veo haciendo una masa sablé con margarina. Si ese pastelero muchas veces llega a dar un buen punto de cocción, quizás va a quedar mucho más rico que el pastelero que ocupa la mejor mantequilla para hacer una masa. Y para mí esa es la nivelación. La nivelación tiene que ser técnica. Hoy en día nuestra pastelería está subiendo de nivel. Estamos mirando bastante Francia, ya Francia y España principalmente, pero siento que lo que nos está faltando es la técnica básica. Porque está todo muy llevado a los glazing, a mucha pastelería de vitrina que como te decía, me encanta, me gusta. Pero veo que hay muchos pasteleros de esos que tú de repente le dices, oye, ¿me podrías hacer, no sé, una masa de Berlín? Y se mueren. Entonces, eso es como dentro de las cosas que siempre voy viendo. Y a la vez, dentro de lo que estábamos conversando, te podría decir que, por ejemplo, yo soy una persona que defiende mucho el tener que estudiar gastronomía. Tienes que estudiar gastronomía. ¿Por qué? Porque después de eso tú vas a tener una nivelación a la cual ya vas a poder decir hacia dónde quiero ir. Quiero ir específico a un área de la pastelería, quiero la pastelería en general, pero si tú no pasas por esos 2 años para profesionalizar esto, es difícil, es muy difícil y el manejo de la frustración, sobre todo en esta carrera, tiene que ser súper importante. ¿En qué momento te diste cuenta que manejar tu frustración te iba a poder llevar hasta el lugar donde estás hoy? Porque tú comentabas antes, no me gustaba la pastelería porque era exacta y la pesa y tiene que ser preciso y hay que ser metódico. ¿En qué momento te diste cuenta que si no te resultaban las cosas ibas a tener que empezar a lidiar con eso? Porque no es fácil. Quizás en la cocina más clásica si le puse un poquito más, un poquito menos de pimienta, no va a ser tan diferente el resultado, pero en la pastelería, en la panadería son cosas muy exactas y puede cambiar completamente el resultado. ¿Cuándo te diste cuenta de que había que lidiar con el manejo de la frustración? El manejo de la frustración, yo cuando me di cuenta, cuando empecé a hacer clases. Porque tú haciendo clases no te puedes frustrar delante de un alumno, siendo el profesor. ¿Ya? Entonces desde ahí tú vas viendo que si cometes un error, y es como una metodología que tengo de enseñanza también, hazlo de nuevo.
Pero si te quedas pegado en el error y que no, yo no sirvo para esto, déjame decirte que siempre no vas a superar nunca esa como traba que te va dando la pastelería, ¿ya? Pero a mí en lo personal, haciendo clases, pude dominar un poco más el tema de la frustración. Porque, como te digo, ves muchas veces alumnos que se frustran y no les sale un producto de pastelería y ellos dicen, no, yo no soy para pastelería, soy de cocina. Pero nada, siempre, insisto, tiene que haber un equilibrio, ¿no? ¿Tú te lo cuestionaste? ¿En algún momento dijiste como yo no sirvo para esto? Muchas veces, muchas veces, muchas veces, porque como te decía, el mundo de la pastelería es muy amplio. De hecho, te doy como un ejemplo. El 2017, aproximadamente, 2017-2018, vine a hacer un curso a Santiago de azúcar, de figuras en azúcar, con Rodrigo Rojas. Y era un nivel de frustración todo el rato. ¿Por qué? Porque hacer azúcar artística es muy complejo. Es muy complejo. Y desde ahí uno también le va explicando después a los alumnos que si tú tomas un curso y no sigues practicando, ese curso dalo por perdido, porque no se te va a quedar. Y me pasó. El Rodrigo es un tremendo referente en azúcar, pero yo después no lo seguí practicando. Y claro, de ahí nunca pude retomar esa área. Pero sí en la chocolatería y eso siempre seguí practicando, practicando hasta que vas logrando los resultados que tú quieres. ¿Recuerdas cuando hiciste tu primer chocolate? ¿Atemperaste bien? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, los primeros chocolates, por ejemplo, que hice en la escuela como estudiante, claro, de repente tengo unas fotos guardadas que para mí eran maravillosas y hoy día, wow, faltaba mucho, pero eran tus inicios, pero siempre, como te decía, el área de la chocolatería fue algo que siempre me apasionó, siempre, 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 siempre. Cuando tú ya entraste en este mundo de la Ujú. chocolatería de vitrina, porque claro, hay chocolates también que son quizás una barra que viene con papel, que igual Claro, es bonita, pero claro, cuando tú ya tienes bombones con claro. todos estos colores que se le colocan y que son como, Ujú. que parecen una galaxia que yo veo ahora, que se ven Claro. hermosos, cuando comenzaste, ¿creíste que te iba a abrir las puertas todo este tipo de trabajo para estar ahora a cargo de más de 30 personas, 5.000 productos, 6.000 productos diarios que hacen? ¿Creíste que iba a poder evolucionar hasta este lugar? No, nunca, nunca, y esa es una de las cosas que me gusta mucho de mi trabajo hoy en día. ¿Por qué te lo digo? Porque puedes llevar una pastelería que muchos cocineros y pasteleros a veces ven lejana, que es llevarlo al volumen, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos pasó en el trabajo en diciembre, fuimos a un hotel a presentar unos productos. Yo solamente los iba a presentar y nos dicen, ya queremos 1000. ¿Cuándo? En 2 días más. 2000 productos de vitrina y era como, ya, ok, sí, sí me la puedo. Y empiezas a hacer todo tal cual, empiezas a planificar. Y en este tipo de trabajo tiene que haber una planificación previa, no es todo al azar, no, o si no, no llegamos al resultado. Y nos pasó con la chocolatería, que por ejemplo, si la trabajas en volumen, muchos te dicen, no, hay que hacerlo más básico, pero siempre se puede. Y me ha pasado porque he trabajado en lugares con muy poca tecnología, con no todo lo que uno de repente quisiera, pero gracias a Dios puedo decir que soy de esos pasteleros que se arregla con lo que tiene a mano. Y así también me gusta enseñar. Y me gusta, cuando hacía clase era lo mismo. No le decía a un alumno, oye, no, si tú no tienes un aerógrafo, olvídate de pintar bombones. No, ya, busquemos cómo podemos llegar a esa pastelería que vemos en Instagram, pero con lo que tenemos a mano. Que para mí eso es muy importante. ¿Crees que de cierta forma Instagram también engaña al alumno porque le dice tienes que tener este super horno, esta super tecnología con Bluetooth y se pierde un poquitito esto de buscar soluciones? Yo siento que el producto de Instagram, todo depende de cómo lo vas a recepcionar. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a recepcionar? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo voy a tirar un carro de croissant al horno
Cuando te estoy hablando de un carro son 200, 300 croissants. Y tú crees que van a salir los 300 croissants como la foto que viste en Instagram, estás 100% equivocado. Porque no va a ser así. Porque desde que pusiste el primer croissant en esa bandeja hasta el último, va a haber una diferencia en esa masa, van a pasar temperaturas, va a haber un reposo distinto. Entonces van a estar todos no iguales, pero siempre va a haber una pequeña diferencia. Ya que eso es importante. Y también esto, por ejemplo, para los que nos dedicamos a veces a hacer clases, para mí es entretenido. ¿Por qué? Porque cuando tú hacías una clase y tú decías, mañana tengo la clase de país de limón, tú tienes que pensar hoy día, por ejemplo, como profe, que ese alumno que viene a la clase de país de limón mañana, hoy día se va a ver 50, 100 país de limón distintos, que le van a pasar por segundos, por segundos, por segundos, por segundos. Y si tú no estás al día para el otro día llegar a hacer ese montaje, el alumno te va a cuestionar de inmediato. Eso es lo que yo he visto. Que el alumno, si tú no vas con un montaje acorde a lo que se está mostrando hoy en día en redes sociales, te cuestiona de inmediato. Sin ni siquiera a veces preocuparse del sabor, de lo que sea, no. Es, mira, el profe explica. Y pasa. Y lo he visto. Pero es eso, pero sí, si vamos al otro punto, siento que la pastelería en Chile ha crecido muchísimo, muchísimo. Estamos teniendo muy buenas técnicas. Hay que explotar más nuestros productos. Que estamos muy al debe en eso todavía. Y tú que, bueno, que vienes de Coyhaique, donde hay mucho producto local, que ya vienes a Santiago y ahora trabajas en volumen, donde a veces puede haber premezclas o no puede haber premezclas. Claro. ¿Cómo vas lidiando con algunos productos que te gustan más, que te gustan menos? Porque es diferente hacer una mini producción, como dijiste tú, voy a hacer 100 bombones. Hablemos de una mini producción, 100 bombones, un par de cajas. Claro que ahora me dicen 1000 por día. ¿Cómo vas lidiando para llegar a ese resultado de la producción pequeña? Algunos podrían decir, es solo programarte. No, es usar la regla de 3 para hacer una receta más grande. ¿Cómo vas lidiando con eso? Porque no te lo enseñan en ningún lugar y de un momento a otro te viste como, oye, hay que hacer gran producción acá, no está, tu empresa tiene tecnología y va creciendo cada día en tecnología, pero no es una empresa que parte desde cero con los mejores hornos, con todo lo mejor, hay que ir adecuando. ¿No? Eso, por ejemplo, en este caso nosotros lo vamos viendo a la necesidad del día a día. Ya, por ejemplo, cuando llegué a la empresa sacaban 50, 100 bombones en una semana. Y ahora sacamos a veces más de 1000 en un día. Entonces, desde ahí también va en la lógica que tú tienes que tener como pastelero. Ya, ¿por qué te digo esto? Porque si yo tengo que hacer una producción tan grande, obviamente que no voy a hacer un bombón con pintado de 3, 4 colores, como me gustaría que sea, como te decía, como para las fotos de Instagram. Y en ese sentido, por ejemplo, tú tienes que encontrar el equilibrio, ¿ya? El equilibrio de cuándo tienes que entregar todo lo que es en decoraciones y cuándo tienes que ir a un nivel que te dé para hacer el volumen, ¿ya? Porque muchas veces el rubro de la pastelería, de la cocina, depende mucho de egos y es como, ¿qué muestro? Y hay muchos cocineros y pasteleros que a veces trabajan en industrias como en las que estoy trabajando yo, que les da vergüenza decir, ¿cómo voy a mostrar un carro de brazos de reina? En vez que muestre la pastelería de vitrina y todo eso. Entonces, eso es, por ejemplo, un equilibrio que tienes que encontrar. Que es saber que cuando es muy masivo, tú tienes que controlarte y saber hasta dónde, cuál es el tope que tú tienes para poder lograr esa masividad de producto. Claro, porque tú estás colocando también tu marca personal ahí Sí, al estar a cargo de todo. Entonces tú dices también, ok, ¿cuál es el límite entre que esto sea rentable y que hay un cliente que me pidió X cantidad de productos y yo le pueda decir, sí, puedo
puedo darte el requerimiento o, mira, la verdad no puedo tantos porque yo tengo un estándar de calidad, entonces es un lugar donde algunos, y en este caso Ujú, tú quieres estar como en equilibrio, ujú. porque también le podrías decir al dueño, no, no podemos hacer eso. Pero yo como dueño también digo, chuta, pero si estoy con Julio Mancilla aquí y no puede hacer esta producción, ¿cuál es la idea? Claro. Créeme que eso nos pasa mucho. Nos pasa mucho porque, claro, nosotros al llegar acá pusimos un nivel distinto a ese tipo de pastelería, ¿ya? Y a la vez nos estamos mostrando mucho y como te decía anteriormente, aquí, hoy en día, ya para grandes profesionales es Bastián, Julio Mancilla. Entonces por eso tengo que cuidar mucho el producto que sale de ahí. Tengo que tener mucho cuidado porque en el rubro muchas veces te cuestionas sin saber cuál es el proceso que hay. Es como, oye, mira, pero ese postre que hizo, siento que le falta más decoración y todo. Claro, si lo hago para 10 personas, lo voy a dejar de mucha mejor manera. Pero hacerlo para 1000 es distinto. Claro, el equilibrio entre lo bonito, que sea rico, porque yo también quiero comer algo que sea delicioso. Si estoy en un Ujú, coffee break en un hotel en la mañana y me llega un pastelito pequeño, yo quiero disfrutar claro. ese pastelito, Y que sea rentable para la empresa también. que sea rentable para la empresa. O sea, Claro. hay muchas variables que a veces no se consideran porque no te las enseñan también Exacto. cuando tú estudiaste. Exacto. Exacto. Por ejemplo, cuando a veces tú estudias, em, no se explica muy bien la merma, ¿ya? Te equivocaste, bótalo. Pero no sabes que después cuando tú estás emprendiendo, esa merma que estás botando es grave. Muchas veces te mueven los números a fin de mes de una manera muy significativa. Entonces, eso también es como importante de repente enseñar que es la responsabilidad de lo que estás haciendo, ¿ya? Que si estás ocupando producto y te equivocaste, ya puedes hacerlo de nuevo, pero siempre ten la conciencia de lo que estás eliminando. Es, son costos que se te pueden mover mucho a fin de mes. Y en este caso hay un desafío también en cómo eso, ¿Mm? que tiene buenas materias primas, que se cocinó, qué otro uso le puedo dar, cómo lo puedo añadir quizás a otro producto, porque claro, ahí estoy trabajando con buenas materias primas, Ujú, puedo quizás hacer un producto más económico, sobre todo en el área del emprendimiento, ujú. porque tú también hiciste emprendimiento desde tu propio lugar y chuta, el chocolate lo puedo usar de nuevo después que todos estos bombones tan malos, ¿qué puedo hacer? ¿No? Hay Claro, un desafío. claro. Por ejemplo, yo emprendí también con una marca que tengo que se llama Samar. ¿Ya? Samar se llama por mis dos hijos que tenía antes que llegue la menor, que era Samantha y Martín. Y ahora llegó una chiquitita que se llama Julieta. Entonces, cuando empecé con Samar, siempre lo que dije, Samar lo que va a tener es calidad. Eso va a ser primordial. Y por ejemplo, en Coyhaique llegué a trabajar con las mejores marcas de chocolate de a nivel mundial y, y sin problema. Entonces, desde ahí también tú muchas veces vas a hacer, queriendo hacer entender a la gente que siempre vas a poder con lo que tienes a mano, ¿ya? Yo, por ejemplo, si tú supieras cómo empezó mi emprendimiento en el lugar que empezó, era un taller muy pequeño que le faltaban muchas cosas, pero siempre he tenido la visión de que mi producto va a ser el mejor. Siempre, siempre. Busqué un muy buen packaging y todo, pero siempre ligado hacia cuál era el enfoque de eso. Ya, y por circunstancias de la vida, ahora decidí volver a trabajar en una empresa porque igual ser chef ejecutivo y trabajar en volumen era un desafío que me faltaba en la vida. Entonces lo tomo con mucha valentía porque también esto te trae sacrificios. Tengo a mi familia en Coyhaique, a la cual voy a ver una vez al mes y imagina, tengo a mi hija de 8 meses que la estoy viendo crecer casi por WhatsApp. Entonces, pero
todos estos sacrificios van a tener su recompensa. Y se nota también todos los sacrificios que has ido haciendo, Ujú. porque qué bueno que tu esposa te dice y te apoya y familiarmente te dice como sigue, anda, crece, porque no es fácil estar lejos de la familia, no es fácil, como tú dices, y, y ver crecer a tu hija por WhatsApp. Esperemos que eso también vaya cambiando, porque estos son momentos, son como los Claro. entrenamientos que tienes en la vida de poder ir navegando por diferentes aguas, pero tú ya en algún momento vas a decir, ya cumplí mi ciclo, voy haciendo otras cosas, voy proyectando otros proyectos. ¿Crees que en algún momento, por ser de Coyhaique y al entrar en el medio nacional en Ujú. Santiago, donde está todo pasando, donde vienen los referentes, sientes que, ay no, el Julio es de Coyhaique, como que se miraba como un poco extraño o te trataban igual? Sí, en algún momento por... A ver, no creo que haya sentido como una discriminación. Aparte que discriminación para mí es una palabra muy, muy fuerte. Pero siempre fue como Julito de Coyhaique. ¿Ya? Siempre como con, mu- con mucho cariño eso. Pero después yo siempre tengo algo que, y a veces lo digo en Instagram, es como tengo eso de que tu trabajo hable por sí solo. Yo no subo videos así como todo, oye, miren, yo, no. No, siempre una foto y ahí queda. Muchas veces me lo critican unos colegas que me dicen, oye, explótate más, tú tienes mucho material por dar, pero eso se tiene que ir dando de a poco, tengo que tener el tiempo para hacer eso y nada, se va aprendiendo. Pero claro, por ser de Coyhaique en algún momento, o sea, no sé si por ser de Coyhaique, pero por ser de regiones y no pertenecer como a una pequeña elite que muchas veces hay, claro que te sientes como un poco apartado, pero soy feliz siendo así. No necesito muchas veces pertenecer a esta elite de cocineros, de pasteleros que a veces no te suman mucho. Claro, porque ahí tú dices, ¿nos juntamos para qué? Exacto, ¿Nos juntamos para hablar del otro o para exacto, crecer entre nosotros? claro, claro. Claro, y por eso te decía, yo tengo muy buenos amigos, por ejemplo, que son docentes de INACAP de todo Chile. Yo, imagina, INACAP yo le entregué 8 años de mi vida, de la cual estoy muy agradecido de INACAP. Soy una de las personas que puede decir que agradezco mucho todo lo que pasa en INACAP, porque crecí mucho. Yo empecé a hacer clases a los 24 años. Entonces imagínate, a los 24, cuando entré la primera vez a hacer clases, el 80% de mis alumnos eran mayor que yo, entonces era como ellos mismos así como, ¿y este qué trae? Y desde ahí también te voy a contar un poco de cómo empezó el hacer clases, porque yo salí de Valdivia, me fui a hacer la práctica a Puerto Varas, pasé por una cocina de un chef que en paz descanse, era un muy buen chef, que era René Acklin, en las termas de Cauquenes. Rodrigo, yo te digo, escuelas durísimas, durísimas en trato, durísimas en todo, pero siempre con el foco de que técnicamente estaba aprendiendo las bases. Y eso para mí era súper importante. Ya era papá, yo fui papá muy joven, entonces siempre mi enfoque era aprender de los mejores, que eso es clave. Y después de donde René Acklin, salté a Santiago, a las grandes ligas, como uno le llama siempre de región, que fue al restaurante El Europeo, del chef Carlos Meyer. Y el restaurante El Europeo a mí me entregó mucho, mucho. Igual era una escuela muy dura, de la cual siempre yo decía, de aquí voy a sacar siempre lo mejor. Y siempre cuando he estado en situaciones muy complejas en la cocina, siempre uno dice, esto después va a ser una anécdota. Hubo un momento donde, por ejemplo, en Valdivia, yo trabajaba en la mañana en una pastelería y en las tardes en un pub. Dormía 4 o 5 horas. Pero siempre cuando estaba tan cansado, siempre decía el día de mañana, voy a decir, oye, tengo, no sé si el orgullo de poder decir, que yo me tiré más de 16 horas a veces trabajando y aquí estoy. Y no necesité droga, no necesité nada. Era solamente la pasión de lo que estaba haciendo.
Fui de esas personas también, de que a veces quería aprender y le decía, no sé, pues en un lugar de sushi veías que estábamos, oye, ¿puedo aprender? No me pagues, pero déjame estar gratis. Y lo hice varias veces y siempre ahí, como te decía, luchando, luchando. Y en las escuelas duras, eh, al chef tenías que ganar. Te lo tenías que ganar de una manera u otra, porque o si no, esto no funcionaba. Ya uno tenía un sacrificio un poco más grande que al ser, como te decía, de regiones, estás dejando muchas cosas de lado. Y en el europeo, ¿qué nos pasaba? Que era que ahí conocí una langosta. Imagínate que cuando yo llegué, es una anécdota que siempre me acuerdo. Cuando llegué al europeo, yo venía del sur, llegan y me dicen, Julio, ¿puedes ir a buscar un turbot? Yo ya, y me voy a las cámaras de frío llorando. No tenía idea que era un turbot. Yo conocía un salmón, una trucha. Y congelado, porque a veces llega solamente congelado. Y claro, y desde ahí tú vas aprendiendo que no tienes que tener vergüenza al saber que no sabes de un producto, no lo conoces. Porque a veces el orgullo del cocinero pastelero es tan grande que a veces tú le dices, oye, ¿tú sabes hacer la torta ópera? Sí, sí la sé hacer. Y se van directo al internet porque en vez de decir, no, sabes que no la sé hacer, ¿cómo se hace? Ese orgullo siento que igual de repente hay que dejar. Hay que dejar en entender que muchas veces cuando estás empezando no te lo sabes todo. Y de hecho uno mismo, yo tengo 16 años de experiencia y siempre digo, a mí me falta también mucho. Porque en la gastronomía tú aprendes todos los días. No conozco a un chef que diga yo me las sé todas. No. Pero, y también aquí te vuelvo a tocar el tema de las escuelas duras porque es súper importante recalcar esto. Hay un momento donde tú tienes que cortar esos patrones. Por ejemplo, yo recibí malos tratos de escuelas duras, ¿ya? Pero yo en ese momento dije, cuando yo sea chef ejecutivo, o sea chef, yo no voy a ser así con la gente. Y hoy día te lo digo acá, de las personas que trabajan en la fábrica, nadie te podría decir que yo los he tratado mal o que les he pegado un grito. Nunca. Al contrario, siempre tratando de enseñar. ¿Te equivocaste? Hagámoslo de nuevo. Tranquilo. Cuando tú me hablas de escuelas duras, Ujú. eh, Cocinas. es esto que tú comentas un poco, el grito, el maltrato, Sí, sí. Sí, era fuerte todo eso. Hoy en día de a poco se está cambiando. Me gusta que el alumno también de gastronomía o los cocineros jóvenes estén saliendo con sus derechos muy claros. Pero también es importante saber los deberes, que eso tiene que ser un equilibrio. Oye, creo que la palabra equilibrio la hemos tocado bastante hoy día, pero tiene que ser así. Tú tienes que saber tus derechos, está muy bien, pero también quiero que sepas tus deberes. Eso es claro. ¿Sientes que el haber aprendido en esa escuela fue un costo grande? Porque claro, quizás tú lo que te intentan enseñar de esa forma, que está mal, es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Ujú. Claramente no es la forma en la que uno quiere estar en un equipo de trabajo. ¿Sientes que a veces un poco al chef nuevo, pastelero nuevo o gastrónomo nuevo se le olvida un poco el tema de la rigurosidad, de lo que hay que hacer, de que hay que estar presentable, de que uno finalmente está trabajando con alimentos y tiene que haber un estándar? Para mí la gastronomía es pasión. Si tú no tienes pasión por lo que estás haciendo, no lo sigas haciendo. Es, esa es la clave. Por ejemplo, hoy día, a mis 37 años, yo te digo, yo agradezco haber pasado por esas escuelas. Fui de los que a veces montaba platos llorando, llorando. Pasé por ese mundo. Pero, ¿qué era lo que estaba recibiendo? Técnicamente mucho aprendizaje, con el cual hoy día me puedo parar en cualquier parte y puedo decir, no, sí puedo llegar a esto. Y yo te digo, nosotros trabajábamos con turnos cortados y yo me quedaba.
Entonces estaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche metido en una cocina. Y en ese horario donde tú se supone que tenías que irte a tu casa, ¿ya? Yo me quedaba, por ejemplo, con Manolito, que en paz descanse igual, que era un maestro de cocina muy antiguo que tuvo el europeo. Y con él yo aprendí a hacer fondos, a limpiar pescado, a hacer todas las bases. Y lo agradezco. Por eso te digo, si tú estás en este rubro, tienes que saber que esto, lo primero es pasión y sacrificio. Sin eso no funciona. ¿Crees que esa escuela dura, te ayudó también a pasar por momentos o afrontar estos momentos difíciles que te han tocado en la vida? Sí, por supuesto. Por supuesto que todo eso lo llevas tú, como te digo, yo hoy día igual a los chicos jóvenes que llegan a trabajar con nosotros aquí a Bastián, yo de repente también les hablo, es como, oye, sé que he sacrificado en este momento, pero ten por seguro que el día de mañana vaya a decir, cuando te vayas de Bastián, oye, en Bastián sacamos hasta 1000 bombones en el día. Ahora va a llegar una fábrica que hace 100 y te digan, oye, hace 100 bombones, tú vas a decir, ya, ok, sacaba 1000. Entonces, claro, en el momento es sacrificado lo que estás haciendo, lo tengo súper claro, pero ten por seguro que todo este sacrificio en algún momento te va a dar los frutos. Y es lo que me pasó a mí. Todo sacrificio me dio frutos. Si en algún momento le dijeras algo al, al Julio que estaba entrando a estudiar, ahí a Valdivia, ¿cuál Ujú. sería el consejo que le podría dar el Julio de ahora al Julio de 17, 18 años ahí entrando a estudiar? Que se enfoque más en la pastelería y, y que se sacrifique más para poder salir. Yo me quedé mucho rato, como te decía, empecé muy joven a hacer clase, entonces a veces me cuestiono, o sea, me cuestionaba, que era por qué no seguí trabajando en restaurantes y hoteles y me dediqué a hacer clases. Eso podría ser lo que le podría decir a ese Julio, es como recorre un poco más. Que ahora que tengo 37 años, si tengo la oportunidad de recorrer en un restaurante o una cocina de otro país y me ofrecen ir, yo voy. Poder abrir tu mente un poco más y, Sí, y salir de este lugar, que claro, uno dice, Coyhaique, Valdivia, son lugares que quizás me siento cómodo, estoy bien, tengo claro, amigos, doy mis clases por mucho tiempo. Quizás tú ahora dices, debería haber hecho clases igual, quizás, pero un par de años, 2, 3 años claro, y haber claro. salido. Pero nada, la vida fue así, es lo que yo elegí. Y mientras hacía clases, yo, ¿qué es lo que hacía? En el verano, en vez de tomar las vacaciones que son 3 meses casi, me iba de chef a lodge de pesca en el sur. Y eso lo hice aproximadamente por 6 años. Una experiencia igual, distinta, porque cocinas para muy pocas personas. Tiene que ser algo muy exclusivo, ¿ya? Y ahí también. Te levantas a las 5 de la mañana para dar el desayuno y te estás acostando a las 12 de la noche. Entonces son meses de mucho sacrificio, pero igual después se ven bien reflejados económicamente y eso, insisto, te da después una experiencia para que tú te puedas parar en una cocina como sea, ¿ya? Te vuelvo a insistir, Rodrigo. Para mí, el saber hacer, por ejemplo, un macarons en un horno de estos de ladrillo, hasta poder hacerlo en un convector, todo eso me lo dio la experiencia. Yo no te puedo enseñar a ti a decir, mira, la pastelería de vitrina, si tú no tienes un abatidor, no lo hagas. No, eso es imposible. ¿Ya? Yo no te diría eso. Porque uno, por ejemplo, se las tiene que arreglar, insisto. Si tú tienes las ganas y tienes las técnicas, te las vas a arreglar como puedas. Yo te digo, en Coyhaique yo tenía un congelador de una marca de helado X, chiquitito, y yo hacía buffet de matrimonios, de pastelería de vitrina. 200 personas y ahí iba congelando por etapas y después mi señora me ayudaba a cargar el auto y íbamos a montar allá en salones de eventos, 200 personas, 300 personas
Y todos felices, wow, nos encantaría conocer tu taller porque debes tener muchas cosas, sin saber que lo que más había acá eran ganas y técnica, que eso es lo principal. ¿Tú crees entonces que todo este camino recorrido, que claro, algunos nos escriben y nos dicen como, oye, pero ¿por qué dan cabida a esas historias donde cuentan que había mucho sacrificio, malas pagas o muchas horas? Ujú. No es que, es que así fue tu historia, yo no la estoy inventando. No, no hay invento acá. Así fue tu Ujú, historia y obviamente cuesta mucho cambiar ciertas prácticas, pero tú ya lo vas haciendo. ujú. Tú dices, esta escuela que yo tuve, no. No es lo que... No quiero que me recuerden así y no está bien. Tú lo haces diferente. ¿Cuál crees tú que es el desafío para el nuevo pastelero que está saliendo ahora de los institutos más clásicos, que es una carrera que está llena, que es una carrera que es costosa? Ujú. ¿Cuál crees tú que es el consejo y el desafío para estos nuevos pasteleros? Hoy día yo te podría decir que como pastelero tienes que pasar por lugares clásicos un rato. ¿Ya? Anda a una panadería, una masonería, una pastelería chica, porque de esa manera vas a ir conociendo otros mundos. Tienes que ampliarte, ya tienes que saber cómo se hace un pan amasado a mano y cómo se llega a hacer después, por ejemplo, en forma industrial. El consejo que yo puedo dar es ese, es que si te gusta un área, por ejemplo la pastelería, tienes que practicar y buscar el equilibrio entre lo práctico y lo teórico, porque muchas veces conozco pasteleros que son muy buenos en la práctica, pero le hablas definiciones técnicas y no tienen idea. Y hay otros que tú le hablas definiciones técnicas y son un libro, pero al momento de llevar eso a la práctica no lo hace muy bien. Pero para mí el gran consejo es, si te gusta esto, trata de recorrer un poco. Es importante. Y probar. Tienes que probar. Y si te equivocas, hazlo de nuevo. No te quedes en el que, me equivoqué, no, no lo sé hacer. No, hazlo de nuevo hasta que te salga. Ese es mi consejo principal. Y si te caes, te vuelves a parar y listo. ¿Hay algún producto que al día de hoy te llame la atención y digas como, hoy estoy obsesionado con este tipo de bollería, este tipo de chocolate? ¿Hay algún referente que tú digas, me está gustando mucho lo que está haciendo esta persona? Sí, obvio. Hoy día hay un producto que me llama mucho la atención, que quiero llegar a hacerlo muy bien, que es el panetone. ¿Ya? Y el panetone es un producto que muchos dicen es un pan dulce. No, no, no es tan así. Tiene sus técnicas que son muy claves y uno de los referentes en eso para mí es Hans Obando. Hans Obando, mi admiración completa hacia él porque lo he visto la evolución que él ha tenido en la pastelería y un chileno que esté en Europa y que le esté yendo tan bien como le ha ido a él, de verdad para mí es un orgullo. Tú te mueves y tienes muchas amistades que están en Sí. diferentes partes y eso también es entretenido. Como yo intento recordarlo a las personas que nos escuchan, alumnos que nos llaman para mentoría, que da lo mismo al final de donde tú vengas, que a veces uno dice, oye, vengo de Chile, en tu caso, Ujú. no es solamente Chile, de Coyhaique. Puedes llegar donde tú quieras con determinación, con foco. Sí, mira, para mí el 2022, cuando yo volví a Santiago, fue un año que en marzo empezó muy bien, porque salí en la revista Dulce y Paz de España, de Europa. Y haber salido ahí, para mí, de verdad que fue un reconocimiento personal, porque jamás pensé poder estar ahí. Y, y todo eso se basó con otros pasteleros chilenos que salimos, fuimos 6. Y yo dije, ya, ¿qué tengo que mostrar? ¿Ya? ¿Qué saco de hacer? No voy a hacer un canele, una torta ópera si los franceses van a decir, pero muestra Chile. Entonces, de los platos principales que hice ahí, fue uno que
me trae muchos recuerdos de infancia y de mi madre, que era un budín de pan. Claro, y muchos dicen, budín de pan, en vez que hagas una pastelería de vitrina, que tenga textura. No, yo dije budín de pan. Y lo llevé al plato. Y a este budín de pan yo le agregué, para saborizar, una de las bayas nacionales que me encanta, que es la murta. Entonces lo hice con murta, agregamos los crocantes y así mostré un pedacito del sur de Chile en Europa. Ya, zarza parrilla, ya. Pero siempre ha sido ese como mi fin. Y soy también muy crítico, por ejemplo, cuando llega un pastelero y te dice, mira este jugo de calafate. A uno que se crió con el calafate, de repente tú vas probando, es pura agua y azúcar. Entonces, ahí de repente, y son un poco de color lo que te está dando. Entonces, eso es, en ese sentido soy un poco crítico. Muchas veces, si me vas a presentar un producto que tiene un ingrediente especial, que ese ingrediente especial tiene que resaltar. O sea, no me digas que tiene tal ingrediente si yo lo estoy comiendo y no lo estoy probando. ¿Hubiese pasado la prueba de ese budín de pan con tu mamá o no? ¿Qué crees tú? ¿Qué haría? Sí, yo creo que sí. ¿Qué habría dicho? No, feliz. Mi papá, por ejemplo, es muy orgulloso de todos los logros que uno va obteniendo día a día. Y nada, de hecho, la gastronomía en mí ha estado toda la vida, porque mi papá es cocinero. Ya, mi papá no estudió gastronomía, pero él toda su vida estuvo a cargo de casinos. Entonces yo me crié en eso. De los 10 11 años fui garzón en sus eventos que él hacía, y mi mamá siempre haciendo las cosas dulces. Siempre, toda la vida. Entonces desde ahí viene esto. Hay aromas que muchas veces te llaman la atención, te traen recuerdos. Por ejemplo, mi mamá hacía mucho un queque con Milo, un queque de chocolate con Milo. Entonces, cuando a veces, claro, yo estoy trabajando con muy buenos cacao, pero de repente digo, oye, si esto lo hiciera con Milo, sería maravilloso, porque tengo el efecto ratatouille que uno dice, em, muy, muy pegado en ti. Entonces, eso nunca se tiene, insisto, esas bases, esos olores, nunca los tienes que dejar en el olvido. Tienen que ser importantes para ti. Sobre todo si tienes un recuerdo, obviamente, con tu madre y todo lo que ella te inspiró Claro, para lo que te has convertido. claro. Claro, sí, por eso te decía, yo cuando me llamaron de Dulce Vaz, no, estaba muy emocionado. Venía llegando a Santiago y dije, wow, ¿cómo va a empezar esto? Y desde ahí, en ese tiempo yo me vine a hacer clase a la academia de Nicolás Gárate. Y ahí, igual, o sea, con Nicolás, yo le dije, ya, vamos, creo en tu proyecto. Y empezamos a hacer clases con lo que teníamos a mano. Y técnicamente, insisto, ahí donde tú agradeces a la vida de haber pasado por tantas escuelas, donde tú dices, mira, con poco puedo hacer tal clase, tengo los alumnos felices, te están subiendo a Instagram, están haciendo eso, tú dices, bien, lo logramos. Pero con lo que tienes a mano, insisto en eso. Y siempre lo otro es jamás enseñar con el miedo. Porque yo, por ejemplo, en algún momento veía que habían profes que tú le preguntabas a su alumno y decías, no, a este profe yo no le haría una pregunta porque quizás qué me va a decir o me va a echar. ¿Ya? No, aprender con miedo, muy mal. Y enseñar en base al miedo, también yo creo que ya es una práctica que hay que dejar. Porque sí, a veces el alumno que va a la escuela, tienes que entender que él está pagando. Hay un sacrificio detrás. Y si más encima va a ir y lo vas a tratar mal, pero eso yo lo aprendí con la experiencia. Porque imagínate, yo cuando hacía clases, venía del europeo, llegué a Coyhaique, muy riguroso, y yo, por ejemplo, era a las 9 de la mañana, y de los 2 alumnos entraron 3, yo ponía la llave. Y los otros afuera, pero profe, no, tú entras a las 9. Y no los dejaba entrar. Y hoy en día lo pienso y yo digo, ¿lo dejarías entrar? Sí. Sí, porque el alumno igual llegó. Eso es como lo que pienso. Claro, uno va cambiando Obvio. y va entendiendo también cuándo poder ser más flexible y cuándo no. Claro, Porque quizás en cosas técnicas, en ingredientes, no claro, puedes ser flexible porque hay cosas que son exactas, claro. pero
puedes ir aprendiendo a cómo seguir navegando, Claro. aunque tienes un error, aunque te faltó un ingrediente, si se puede arreglar o no. Hay puntos en la pastelería que me imagino que ya no puedes arreglar las cosas, Sí, obvio. pero si tú hablas, tienes buena comunicación con tu equipo y te van contando los procesos y te dicen, oye, olvidamos esto o esto no funcionó bien por esta maquinaria, tú todavía tienes capacidad de actuar. Claro, y lo otro es, por ejemplo, ser honesto con tu equipo. Cuando tú encuentras que algo no está bien, no está rico, dile. Obviamente usando buenas palabras. Por ejemplo, yo tengo una alumna que ahora se va a Francia, que trabajaba conmigo acá en Bastián, la Catalina, ella en chocolatería. Y claro, de repente visualmente todos los chocolates lindos, todo, oye, maravilloso. Y ella me decía, chef, pruébalo. Y yo ya lo probaba y después me acercaba y le decía, tú sabes que tal parte está muy gruesa. Sí, sé, chef. Ya, ok. Trata de no hacerlo así, ¿ya? Ok. Y así, esa es como la retroalimentación que tú llegas. Pero si yo le digo todo, perfecto, perfecto. Y por dentro digo, oye, pero la base está muy gruesa. ¿Me entiendes? Yo creo que esa es parte de la enseñanza que tú tienes que tener con la gente. Es increíble cómo tú al día de hoy sigues aprendiendo, te sigues relacionando con tus pares. Ujú. Y en algún momento tuvimos al Roberto que él decía que, mira, yo tengo la esencia de las cosas, me acuerdo de la leche porque acompañaba a mi abuelo Claro. a, a- a repartir la leche. Cuando uno viene de lugares donde, como tú, es abierto, naturaleza, Ujú. también puedes percibir otras cosas, siento, en torno a los productos, Sí, obvio. a todas las pastas, las frutas, verduras que uno va usando. Y eso se ha visto reflejado también a donde has llegado ahora, porque uno tiene como otra sensibilidad a ciertas cosas. Claro, y por ejemplo, uno igual tiene la visión distinta a veces de los mismos recolectores. Porque a veces, ¿qué nos pasa? A los que vienen del sur, oye, tráeme murta, oye, tráeme chaura, oye, tráeme... Ya, pero esto tiene un precio. Ya, pero si vas para allá, oye, pero tú sabes lo que es ir a recolectar esto. ¿Dónde tengo que ir a recolectarlo? No es tan fácil. Por ejemplo, hace un par de años, un restaurante X de Santiago se contacta conmigo que necesitaban chaura. Yo le dije, ya, sí, te puedo conseguir acá. O sea, recolectores. Hacer el nexo entre ellos. Ya, pero es que quiero 10 kilos de chaura blanca, 10 kilos de chaura morada. Y yo, oye, pero para un poco. ¿Tú sabes cómo se recolecta la chaura para encontrarte por colores distintos todo el trabajo que conlleva? Y eso es lo que es importante también hacer entender, ya que a veces no es que tú no tengas la voluntad, es que hay recolecciones que son complejas y no puede ser todo regalado en la vida. Es verdad eso. Julio, yo te agradezco el tiempo de contarnos tu historia, de conocerte más, de ver la evolución que has tenido de docente, de haber viajado a Francia, de seguir liderando proyectos, de seguir formando, de seguir haciendo asesorías y de ahora estar en este mundo también de los empresarios grandes que están trabajando miles y miles de productos, cientos de miles de productos al Ujú. mes, pero siempre con calidad, con buenas materias primas, porque eso es lo que tú has buscado siempre Ujú. y de verdad te agradezco que hayas compartido tu experiencia para que más personas puedan conocerte. No, gracias a ustedes por la invitación también. Para mí es un honor poder estar acá y que esto llegue a muchos cocineros y pasteleros que les pueda servir, sobre todo a las nuevas generaciones que vienen. Que mi consejo, por ejemplo, es los pies bien puestos en la tierra y que nada es fácil en la vida. Hay que sacrificarse un poco, pero es un poco. Ya después van a tener los frutos, pero el sacrificio tiene que estar, siempre. Y muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí estar acá. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti, Rodrigo. Se nos pasó volando el tiempo con Julio Mancilla, un pastelero de Coyhaique que ha hecho su carrera por el mundo, estudiando en Francia, siendo docente de instituciones reconocidas en nuestro país y ahora liderando un proyecto donde sacan cientos de miles de productos al mes, pero siempre enfocados en la calidad
y el buen sentido del gusto para que los puedas disfrutar ahí en ese negocio que tú también quizás le estás comprando. Te agradecemos haber sido parte de este podcast Comida, Familia y Amigos, y si tienes consultas nos las puedes dejar aquí abajo. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo episodio.